Le agradezco al senador Javier Corral, senador por Morena, que nos tome esta comunicación en tiempo real para platicar justamente de esta iniciativa de la que ya nos informaba Sara Pablo desde el Senado. Senador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Enrique, buenas tardes. Pues efectivamente estamos aquí en reunión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos. En este momento discutiendo los contenidos de la iniciativa. Estamos pues ahora sí que, como se dice, en vivo y en directo. Correcto, se han ido haciendo algunas reservas. Leía una declaración en torno al primero de la Constitución, en donde usted celebraba que existía la sensibilidad para frenar, dice, a las diversas organizaciones, sensibilidad frente a las diversas organizaciones y colectivos de derechos humanos que alertaron con razón del carácter regresivo de reformar ese artículo de la Constitución como parte de la iniciativa. ¿En qué se ha avanzado? ¿Dónde se ha atorado la discusión esta mañana ya en las Comisiones Unidas? Realmente no está atorado. Hay un debate, como es normal y natural que así acontezca. En realidad estamos ante un dictamen que ha modificado sustancialmente la iniciativa original. Debo decirlo en términos llanos. Se han hecho eliminaciones de asuntos que generaron una alerta, una preocupación, particularmente entre grupos defensores de los derechos humanos, colectivos de derechos humanos, que desde ayer advirtieron sobre el carácter regresivo de la pretensión de la modificación al artículo primero de la Constitución. La iniciativa, por ejemplo, Enrique, planteaba una adición al artículo primero, una adición al artículo 103, modificaciones al 105, al 107, preveía un conjunto de transitorios, 5 transitorios. Hoy el dictamen solo aborda 2 modificaciones, al 105 de la Constitución y al 107, y deja 2 transitorios de manera muy general. Esto es, elimina la propuesta de modificación al artículo primero de la Constitución, se elimina la modificación al 103 de la Constitución, y quedan el 105 y 107, pero también modificados en su sentido original. Me parece que hay realmente pues un motivo de celebrar, debo decirlo, que haya habido esta sensibilidad y este espacio para escuchar las preocupaciones que hicieron llegar pues diversos actores de la sociedad civil que están comprometidos fundamentalmente con la defensa de los derechos humanos. Sí. Y en este sentido, pues debo de decirte que estamos ante una iniciativa totalmente distinta, pues, ante un dictamen que modifica sustancialmente esa iniciativa, y por supuesto que lo que sí hace es reforzar la supremacía del poder reformador de la Constitución frente a la pretensión que juzgadores federales, mediante amparos, han tenido para tratar de revertir la reforma judicial. Sí, es decir, el fin práctico e inmediato al que se refiere en este mensaje que mandaba sobre la iniciativa sigue siendo impedir que el Poder Judicial obstaculice, en sus palabras, la reforma judicial para perpetuar su estatus de privilegio. Me preocupa en esta retórica que hemos escuchado a partir de la discusión, la aprobación de la reforma y este episodio de controversia entre poderes, que se agrupe al Poder Judicial, o sea, en esta idea de privilegios y corrupción, como si realmente todos los jueces, magistrados y ministros sean corruptos y solo busquen proteger sus privilegios. No hay buenos jueces capaces, honestos, preparados, que han hecho una extraordinaria labor para darle acceso a la justicia a los mexicanos. O sea, así como hay corrupción en el Poder Legislativo y hay diputados y senadores corruptos y poco deseables en la vida pública, pues no podemos decir todo el Poder Legislativo es corrupto y solo busca conservar sus privilegios, ¿no? ¿Por qué así hacerlo con el Poder Judicial? A ver, es correcto, no debe haber generalizaciones, resultan indebidas. No se trata de decir que todo el Poder Judicial federal es corrupto o tiene una distorsión de su función o de su desempeño. Tan es así que la reforma constitucional en materia de Poder Judicial le brinda a los actuales jueces y magistrados, incluso ministros,
una especie de pase automático para si quieren presentarse al proceso electoral o a lo que es el escrutinio electoral del próximo junio de 2025, fecha, por ejemplo, en la que aún está abierta para aquellos que desean declinar, y aquellos que no lo hagan expresamente quedarán prácticamente incluidos. Eso mismo te habla de que no hay, pues, una generalización. Lo que sí se busca mediante esta elección de jueces, magistrados y ministros es conseguir, además de un nivel de conocimiento, de expertise, de experiencia, de idoneidad para los cargos, también de legitimidad, de cercanía con la población, y por supuesto el de generar un mecanismo para que haya escrutinio público de las malas actuaciones, porque no es generalizado, pero sí hay muchos casos de corrupción en el Poder Judicial o de actuaciones indebidas de jueces y magistrados que son acreditables. De hecho, creo que esa es una de las grandes fallas del Poder Judicial en los últimos años, no haber sancionado debidamente, Enrique, aquellos casos que efectivamente, pues no aislados, pero sí no una mayoría, no fueron sancionados. De hecho, sí, mira, en 30 senador, años pero lo mismo podemos decir de los otros dos poderes. Casos de corrupción pero estamos y hablando casos del sí. Poder Judicial. No entiendo. Y por supuesto el Poder Legislativo está a escrutinio público, y el Poder Ejecutivo también está al escrutinio público. Eso no estamos negándolo. Lo que estamos diciendo es que muchos de los casos de corrupción del Poder Judicial Federal no fueron sancionados. El Consejo de la Judicatura Federal creo que es el que tiene el mayor pendiente, el mayor déficit en su actuación. En 30 años, pues creo que destituyó no más de, creo que alrededor de 20, 23 jueces. Sí, que esa es una de las grandes coincidencias, ¿no? De los consensos que existen en torno a la reforma, a la necesidad de una reforma judicial, que no sea juez y juez y parte, ¿no? En ese sentido, la Corte, a través de del Consejo de la Judicatura Federal. Javier, te saluda Paco Almaraz. Ahorita lo que se analiza es impedir que nada de lo que modifican puede ser considerado inconstitucional, ¿no? Entonces debemos pensar, uno, que el legislativo es infalible. No. O entonces, ¿por qué quitar los mecanismos que podrían corregir los errores que o frenarlos antes de que afecten a la población? Son valoraciones muy respetables, pero eso no estamos diciendo que sea infalible. Por ejemplo, estamos diciendo que los instrumentos de control constitucional, de lo que se conoce como el control de constitucionalidad concentrada, pues es el juicio de amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, no proceden contra reformas a la Constitución. El procedimiento establecido para reformar la Constitución está en el 135. Lo han incluso reiterado y afirmado constitucionalistas mexicanos que no coinciden con otros contenidos de la reforma judicial, pero que en esto han reconocido que no hay ningún antecedente en ese sentido. De hecho, hay casos aislados de recursos que se presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revisar mediante juicio de amparo algunas reformas constitucionales, fundamentalmente por procedimiento, pero casos aislados que luego fueron contradichos y en donde claramente no existe una jurisprudencia obligatoria. Entonces, pues estamos también frente a una realidad de extralimitación de juzgadores federales frente a la reforma al Poder Judicial. Una extralimitación incluso que tiene un componente hasta cierto punto de conflicto de interés. Sí. Pues, senador Javier Corral, te agradecemos muchísimo estos minutos en tiempo real. Como bien dices, pues se está discutiendo en estos momentos el contenido de la iniciativa, por supuesto. Tengo que regresar a la sesión. Estaremos muy pendientes del resultado. Muchas gracias, senador Javier Corral. Órale, muy buenas gracias, tardes. adiós, hasta luego. Senador por Morena.